¿Qué tal? Soy Roberto Olivares. Es un privilegio estar con ustedes ante la oportunidad de poder platicar con el señor Loïc Fuchon, personaje mundial, una persona vinculada con el agua. Su vocación en el servicio de la causa del agua ha quedado ilustrada a través de sus acciones al frente del Consejo Mundial del Agua, del que fue presidente y actualmente es presidente honorario. Desarrolló el señor Fuchon la teoría de la hidrodiplomacia y el concepto de fuerzas de paz en el agua, abogando incesantemente por establecer un pacto de seguridad del agua como una prioridad mundial. Quisiéramos, señor Fuchon, tener un panorama mundial del agua y preguntarle de inicio, desde su punto de vista, cuál es la situación de la gestión del agua en el mundo. En concreto, cuáles son los principales desafíos para los países emergentes. Cher Roberto, Querido Roberto, primero quisiera decir el gusto y la felicidad y el honor que me hace invitándome a esta convención de la ANA y tener esta entrevista con usted. Siempre es una gran felicidad trabajar con México, trabajar con la ANEAS, cuyos méritos son conocidos mucho más allá de las fronteras de México. Respecto a la situación del agua en el mundo, tenemos que ver y verla como es. El agua está en crisis. Como el mundo conoce otras crisis diplomáticas, militares y de seguridad. ¿Por qué el agua está en crisis? Porque debe enfrentarse al crecimiento demográfico, como lo conocen en México y en otras partes del mundo. Debe enfrentarse a la urbanización, debe enfrentarse al incremento del nivel de vida. Entre más consume la gente, más es necesario producir agua. Y por fin hay la evolución del clima, las evoluciones del clima que dan una incertidumbre y por lo cual debemos organizarnos como lo hacemos, como ustedes lo hacen frente a los desastres relacionados con el agua como se conoce en esta región. Así que es frente a estas exigencias que debemos trabajar en el Consejo Mundial del Agua y en organizaciones como la suya para enfrentarnos a estas crisis. Primero hay diferencias dentro de los países, ya sea en México o en Francia, mi país. El saneamiento siempre fue un pariente pobre, siempre vino después del agua potable, porque se necesitaba alimentar las poblaciones y después uno se ocupaba de saber cómo tratar y depurar y sanear el agua potable, un agua que era agua usada o residual. Hay una primera diferencia dentro de cada país y estoy feliz de ver que la cuestión del saneamiento desde hace 10 años en México se ha vuelto una prioridad, lo que no era el caso antes. Claro, el saneamiento, el tratamiento de las aguas residuales y el reuso de las aguas residuales es costoso. Representa montos importantes de inversión y después para el mantenimiento de los equipos. Así que entendemos mejor la segunda parte de la pregunta, ¿por qué tanta diferencia entre los países más pobres y menos pobres? Es una cuestión de falta de dinero, de financiamiento, falta de conocimiento, falta de capacidad tecnológica que México no conoce porque tiene expertos, pero que otros países en Centroamérica no tienen. De ahí la necesidad de una cooperación internacional muy fuerte sobre el conocimiento. Y el último punto que vamos a discutir es la gobernanza, la capacidad para las organizaciones de un país, para los estados, a desarrollar esfuerzos de financiamiento que sean transparentes
y que permitan terminar en los países más pobres a la corrupción o momentos de corrupción bastante importantes.